Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará. Bueno, siempre la motivación de nuestro corazón fue servir a Dios donde sea que estemos, ¿no? Y que Dios nos utilice para bendecir. Y creo que de alguna forma hemos sido un instrumento de Dios ahí en ese lugar. Ocurrieron muchas cosas que Dios hizo. Cuando me tocó compartir la palabra en distintas congregaciones, yo me enteré después, cuando la primera vez que tuve que compartir, había una chica que había venido y ella comentó con sus padres cuando llegó a su casa de que Dios le había tocado, y bueno, se puso a llorar en su casa cuando llegó a su casa, una chica jovencita con un bebé. Y bueno, después me lo comentaron a mí, y bueno, yo después pude charlar con ella. Era como que Dios había obrado, mejor dicho, Dios había obrado a través de la palabra. No es por uno, sino por lo que Dios hace. Y bueno, después en otra ocasión, justo resultó que iban a presentar a una bebé, así como lo hacemos aquí. Y bueno, vinieron familiares que no eran cristianos. Después de la presentación se fue una señora, se levantó, se fue, pero los demás se quedaron, y uno percibe en los rostros y en las actitudes de las personas cómo Dios estuvo obrando en ellos. Varios estaban apartados de Dios, así que bueno, fue una buena posibilidad que Dios me permitió ver cómo la gente se compungía y bueno, volvía a los pies del Señor. Así que bueno, y así, bueno, varias anécdotas más. En otro momento las voy a comentar. Así que bueno, ya estamos acá. Yo retomé las actividades de mi trabajo y bueno, también la vida en el ministerio. Ya el martes tenemos una reunión con los pastores, así que no puedo descansar. En realidad nadie puede descansar, porque les digo la verdad, y esto no es para que se asusten, pero hay alguien que no descansa. Dios no descansa, pues Dios trabaja constantemente, pero hay alguien que tampoco descansa, y es nuestro enemigo, el diablo. Nuestro enemigo no descansa. Cuando nosotros creemos que, bueno, está todo bien, ahí es cuando el enemigo aparece, ¿no? Por eso tenemos que tener mucho cuidado y cuidar, dice, como dice su palabra, esta salvación tan grande que hemos recibido de parte de Dios. Hay que cuidarla, ¿no? Yo, por un lado, estuve muy feliz de compartir con mi familia allá en República Dominicana, pero por otro lado también quería poder vivir el campamento de familia y de jóvenes. Yo me iba a meter con los jóvenes, lo iba a dejar a todos y me iba con los jóvenes, porque durante mucho tiempo estuve primeramente como colaborador y después como referente de los jóvenes y de los adolescentes, y yo tengo una carga especial por ello, porque sé que si bien todos somos blancos del enemigo, los jóvenes, que es la generación del presente y del futuro, los futuros pastores, futuros obreros en el Señor, son también el blanco del enemigo, y yo oro mucho por ellos, y me hubiera gustado poder compartir junto con ellos toda esa algarabía y ese gozo que los jóvenes contagian, ¿no?
Pero bueno, el retiro se termina, ¿no? El campamento de familia se termina y nuestra vida sigue, continúa. Mientras estemos acá, nuestra vida no va a ser un campamento, pero sí puede ser una vida que busque a Dios, una vida llena de la presencia del Señor. Porque uno no quiere que terminen los días cuando estamos ahí, y los jóvenes menos. Yo me acuerdo cuando era más joven, sigo siendo joven, pero antes, cuando era más joven, me acuerdo que cuando íbamos a Córdoba, a los retiros de Córdoba, quería que durara muchos días más, pero la cuestión es perseverar. Lo que recibiste de Dios tenés que cuidarlo, cuidarlo, porque si descuidamos, como dijimos, ¿no? Esta salvación que Dios nos ha regalado, esto que Dios te dio, seguramente Dios le habrá hablado, espero que a todos, ¿no? Pero Dios le habrá hablado a muchos jóvenes y a las familias también en sus reuniones, y lo que Dios te dio, quizá Dios nos restauró nuestra fe, o por ahí restauró nuestra pasión hacia Él, ese punto que tenía en mi vida de conflicto, que no me dejaba avanzar. Quizás Dios me liberó, pero el diablo está ahí, el enemigo está ahí, tratando de hacernos caer. Por eso tu vida en lo espiritual tiene que ser un retiro constante. Y yo sé que cuando uno llega acá y bueno, empieza a retomar las labores cotidianas del trabajo, de la casa, de esto, del otro, las responsabilidades, y como que eso después va dejando de lado lo más importante, ¿no? Y yo quiero estar más cerca de Dios, cada vez más cerca del Señor. Y sé que para estar más cerca de Dios tengo que dejar de hacer cosas, porque la cuestión no es hacer cosas. Y si hablamos de lo cotidiano, ¿no? Bueno, las hermanas o los varones que cocinan en su casa o limpian, o bueno, llevan a los chicos al colegio, y bueno, es una rutina normal de cada persona, pero que nuestra vida no se haga rutinaria en el Señor. Tiene que haber expectativas en nuestro corazón de que Dios algo va a hacer con nosotros, a través de nosotros. Algo va a hacer en mi matrimonio, algo va a hacer con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos, algo va a hacer en el trabajo. Tengo que tener expectativas. Cuando yo tengo esas expectativas se traducen en fe, ¿no? Yo tengo fe de que algo va a pasar en mi trabajo, mis compañeros se van a convertir al Señor. Alguien me va a hablar, me va a decir algo que yo le voy a poder dar de parte de Dios, una palabra. Voy a poder orar por él. Expectativas. Tenemos que abrirnos a esas expectativas, porque Dios ya dispuso estas buenas obras que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios, y que dice la palabra, no lo dice literalmente, pero que Dios la estableció para que podamos andar en ellas, en esas buenas obras. Entonces vos tenés que ser una persona que manifiesta a Cristo, una persona que obra como Cristo obraría, ¿no? Y yo me puse a pensar, ¿no? Allá estando en República Dominicana, mientras compartía, han pasado muchos adolescentes por mi vida, ¿no? Como profesor tuve muchos alumnos, y cuántos de ellos quizá yo en mi papel de profesor, de alguna manera, entre comillas, olvidándome que soy cristiano, aunque yo me comportaba como cristiano, pero no es solamente eso, no es ser una buena persona, no es solamente tener buenas actitudes,
No es hablar solamente correctamente, ¿no? Como, bueno, este no dice malas palabras. No es solamente eso. Es mucho más. Es transmitir el carácter de Cristo. Gracias. Es a través de las palabras, porque Dios nos dio palabras. Y uno, es verdad, uno con sus hechos, nuestros hechos también hablan, ¿no? Nuestros hechos también predican, pero yo tengo que hablar, tengo que decir, miren, yo soy un hijo de Dios, soy cristiano. A mis alumnos les digo, a los de sexto año, bueno, ahí trabajo en un colegio cristiano y otro que no lo es. Tengo en los dos colegios tengo el sexto año. Ya adolescentes que ya van rumbo a la etapa de la juventud, y bueno, ellos ya tienen un pensamiento armado, ¿no? Pero yo así todo uno tiene que manifestar a Dios, hablar del Señor. ¿Y cómo se habla? Bueno, teniendo un corazón dispuesto para el Señor, ¿no? A tu vecino, por ahí, si llevas a tus hijos a algún lugar a que practiquen algún deporte o aprendan algo, bueno, ahí también, a los padres, ¿no? Ahora yo me voy a estrenar como papá de primer grado, entonces hay un grupo de padres que ya me agregaron al grupo de WhatsApp. Esos grupos de WhatsApp de padres, ¿vieron? Que preguntan y preguntan, bueno, ya están preguntando. Y bueno, algo tengo que transmitir de parte de Dios. No puedo quedarme callado. No puedo, porque si voy a entrar en contacto con personas, esas personas algo tienen que recibir de Dios a través mío. Algo. ¿No? Yo tengo que tener ese anhelo. Y a veces la monotonía y la cotidianidad como que apagan eso, ¿no? Como que yo estoy para trabajar y bueno, ya está. Pero yo soy un hijo de Dios y tengo que transmitir eso en todo momento. A veces es difícil, ¿no? Porque nos encontramos con personas difíciles. Nos encontramos con todo tipo de personas. Y hay personas difíciles y vos pensás, ¿cómo le entro a este? ¿No? Porque, ¿cómo hago? ¿Cómo le hablo? Porque tiene un carácter, esta persona tiene un carácter que no sé cómo decirle. Pero bueno, si orás a Dios, si buscás a Dios, seguramente Dios te va a dar esa palabra justa y necesaria. Si dejás que Dios te guíe, siempre vas a tener. Si dejaste que Dios te guíe, de qué manera tenés que hablarle a esa persona. Así que bueno, hay un versículo, un párrafo en la Biblia, vamos a buscarlo. Está en Hebreos 12. Y tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Hay una película dominicana, justamente, que se llama Cristiano de la Secreta. No sé si la vieron. Se llama Cristiano de la Secreta porque justamente había un cristiano que en la congregación, gloria a Dios, pero afuera hacía cualquier cosa. Bueno, nosotros tenemos que manifestar a Dios. Obviamente el testimonio, ¿no? Pero nosotros no podemos estar años en un lugar y que nadie sepa que soy un hijo de Dios. Tenemos que manifestar. Pero aparte la palabra dice, y nos redarguye el Señor a través de esto, dice, el que me niega a mí delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre, dice, ¿no? Es una advertencia. Yo tengo que hablar, yo tengo que decir, soy un hijo de Dios. Es una forma de presentar a Dios, ¿no? Y bueno, pero nosotros tenemos que ser de esa clase de personas que en todo momento manifestamos al Señor. Somos personas
¿Imperfectas? Seguramente, todos sabemos, ¿no? Y sabemos las imperfecciones que tenemos, por ahí de carácter, de formas, incluso de gestos. Tenemos que cambiar y tenemos que pedir a Dios que nos ayude. En Hebreos 12 dice, el título dice, puesto los ojos en Jesús. Ahí es donde tenemos que mirar, a Jesús. A Jesús tenemos que mirar. Por tanto, dice en el versículo 1, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro, dice, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿no? Bueno, todo esto que leímos viene a lo que el apóstol decía antes. Por eso empieza diciendo por tanto. Es como decir entonces, porque en el versículo anterior hablaba de la fe y nombraba a varios personajes de la Biblia que los toma como ejemplos de la fe. Entonces, hablaba de Abraham y hablaba de José, hablaba de Jacob, hablaba incluso de Sansón, de varios personajes. Y los daba como ejemplos para nosotros como hijos de Dios. Ejemplos de la fe. Entonces, por eso dice, por tanto, viendo todos estos ejemplos que Dios nos dejó, ejemplos de fe, nosotros también, así como ellos tuvieron fe, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. La gente nos ve, hay gente que nos observa y sabe cómo nos comportamos. Dios sabe todo. No podemos escondernos de Dios, pero la gente observa también, y mira, y escucha, y te ve. Y por eso es importante el testimonio, ¿no? O quizá, no lo digo por ustedes, pero quizá alguno, como en esa película, no quería decir nada, que era cristiano, para mandarse alguna de vez en cuando, ¿no? Pero nosotros no somos así. Y estos testigos, ¿no? La gente es testigo de nuestra vida. Mis vecinos son testigos. Cuando me ven, saben si yo saludo o no saludo. Tengo que saludar. Que vuestra amabilidad sea conocida por todos los hombres, dice la palabra, ¿no? No puedo no saludar. A veces yo me he dado cuenta que a los adolescentes les cuesta saludar, porque vieron que están en esa etapa de rebeldía, ¿no? De cambios, muchos cambios. Entonces, medio como que, no todos, ¿no? Pero algunos, incluso mis alumnos, pasan y como si yo no estuviera. Un buen día, le digo, ¿no? Así que, pero nuestra amabilidad tiene que ser conocida por todos, incluso y más todavía hacia nuestros enemigos. Ahora bien, cuando yo digo, y la palabra dice enemigos, no se refiere a que yo tengo enemigos. ¿Entienden? No es que yo siento que esa persona es mi enemiga, no. Que la persona cree que yo soy su enemigo. Eso, ¿entienden? Yo no tengo que tener enemigos, por más mal que me haya hecho esa persona, porque tenemos que perdonar, tenemos que tener el corazón de Cristo. Entonces, yo no tengo que tener enemigos, tengo que ser amigo de las personas, así como Cristo era amigo. Y fíjense que Jesús iba
Y por eso lo criticaban tanto. Iba a la casa de los publicanos y de los pecadores. Y él le responde a esto que le decían, ¿por qué vuestro maestro, le decía a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro se junta con publicanos y pecadores? Y Jesús, escuchándolo, le dice, los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Así que bueno, Jesús iba donde estaban los enfermos del corazón, en lo espiritual, a esas personas que no conocían a Dios, que necesitaban de Dios, por eso iba. Y nosotros también tenemos que juntarnos con los pecadores, con los gentiles. Nosotros también somos pecadores. O sea, la diferencia entre las personas que están fuera del reino de Dios y nosotros es que Dios, por pura misericordia, nos redimió. Y que Dios cambió nuestro corazón. Y que Dios transformó nuestras vidas. Y las sigue transformando. Porque bueno, somos imperfectos, pero seguimos a Dios. No queremos hacer lo malo delante de Dios. Dios nos transformó. Hay cosas que Dios quitó de nuestra vida. La mala manera de vivir, los vicios, los malos pensamientos, el pecado, todo eso. Dios transformó nuestra vida, lo quitó, borró esa mancha que había en nosotros. Pero nosotros tenemos que juntarnos con los pecadores, porque es el ejemplo que dio Jesús. Pero los religiosos de ese tiempo, los fariseos, no querían entrar. Incluso sus propios discípulos se asombraban de Jesús, porque ellos tenían la costumbre judía, las reglas judías. Uno no podía juntarse con un publicano, con un gentil, y menos entrar a su casa, porque era abominación, se iban a contaminar. No sé si los judíos hacen eso ahora, no lo sé, pero era prohibido para los judíos juntarse con un gentil. Bueno, Jesús rompió esa barrera que separaba la religión, las leyes frías del hombre, porque está bien, Dios estableció los mandamientos, pero estos judíos hacían imponían leyes a los hombres que ni siquiera ellos las llevaban, dice. Leyes humanas. Y no se acercaban al ser humano, porque en definitiva creían que ellos iban a reinar, el pueblo judío, iban a gobernar, ellos eran el pueblo de Dios. Ahora Dios dice que a los que no eran pueblo, Dios los hizo pueblo. Y habla de todos nosotros. Porque Jesús mismo dijo, a los suyos fue y los suyos no le recibieron. Los judíos no lo recibieron. Mas a los que creyeron en Él, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos nosotros, que no somos judíos, pero ahora somos hijos de Dios, porque fuimos adoptados por Él. Así que bueno, pero tenemos que estar ahí, con ese vecino que te tira la basura ahí en la vereda. Hay que bendecirlo. Y si tenés que decirle algo, decilo con el Espíritu de Cristo. Siempre nuestros labios tienen que hablar como Cristo, ¿no? Nunca tenemos que dejar mal parado al Señor. Dios nos libre, ¿no? Porque después, ¿cómo le predicamos a esa persona? Porque nosotros buscando nuestra propia justicia, que quizá tenemos razón, tenemos razón, yo tengo razón, esa persona lo hace a propósito, es verdad, pero yo muchas veces tengo que hacer, la mejor actitud, la actitud más sabia es no hacer absolutamente nada. A veces, ahora, si Dios te guía a decir algo, tiene que ser con la sabiduría de Dios, con la paz de Dios,
no confrontativo. Porque ¿qué podemos confrontar con alguien que no conoce al Señor? Porque la necedad, dice la palabra, dice la necedad está pegada en el muchacho. Eso lo dicen los muchachos, ¿no? Pero cuando no tiene al Señor, esa persona que fue muchacho continúa siendo un necio. Uno no puede hacerle entrar en razón a un necio. No podés. Yo te pregunto, ¿qué puedes esperar de alguien que no conoce a Dios? ¿Qué se puede esperar? Nada. No se puede esperar absolutamente nada. Entonces, nosotros no tenemos lucha contra esa persona. No tenemos un problema con esa persona. La persona es guiada y es dominada por el diablo. La cosa tiene que decirse como son. A nosotros que hemos conocido a Cristo por pura misericordia, y aún así somos nosotros los que dejamos que Dios nos guíe. Pero si un día yo dejo de buscar a Dios, viene lo viejo, las actitudes viejas, las palabras viejas vuelven. Entonces yo tengo que cuidar eso. Pero no podemos esperar nada. Por un lado no podemos esperar nada. Por otro lado tenemos que tener misericordia de ellos. Amarlos. Amar a nuestros enemigos. Para poder hablarle a alguien del Señor, primero tengo que amarlo. Si yo no me preocupo por esa persona, si yo no amo a esa persona que está perdida en el pecado, que está perdida porque no conoce a Dios, nunca voy a tener una carga por esa persona. Siempre va a ser alguien más, alguien que pasó. Pero tiene que haber una carga en nuestro corazón. Cuando nosotros miramos en la calle, cuando caminamos, miramos a las personas y nos acostumbramos a verlas. Pero Cristo miraba de otra forma. Lo dice la palabra. Dice que Cristo los miraba como ovejas que no tienen pastor. Así. Así es. Así son las personas. Ovejas que no tienen pastor. Y vieron la parábola de la oveja perdida. Bueno, se perdió. Bueno, vaya a saber por qué, ¿no? Pero siempre, cuando el pastor no está, las ovejas se dispersan. Cuando el pastor no está, las ovejas van y se pierden. El ser humano nació para estar junto a Dios. Y por eso vive mal, por eso vive apesadumbrado. Y aunque, entre comillas, cree que le va bien en la vida, porque tiene un buen trabajo, gana buen dinero, tiene una familia relativamente estable, cree que le va bien, disfruta de la vida, es una oveja que no tiene pastor. ¿Cuál es el fin de esa oveja? Perderse. La palabra de Dios es clara. Hay dos caminos. No hay un tercer camino, hay dos. O vas por el camino ancho o vas por el camino angosto. Todos decidimos. Y nosotros que estamos aquí hemos decidido ir por el camino más difícil. El camino angosto. El camino del renunciamiento de nuestra vida. Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, renunciamos completamente a nuestros derechos. ¿Quién quiere renunciar a sus derechos? ¿Vieron ahora? Todos piden derechos. Ahora todos tienen derechos. Pero nadie tiene obligaciones, ¿no? Mucha gente pide derechos para esto, para lo otro. ¿Y las obligaciones? ¿Qué pasa con las obligaciones? Nosotros, como hijos de Dios, hemos tomado la obligación de ser hijos de Dios, santos. No pecamos, no buscamos pecar, no buscamos hacer el mal al otro, buscamos hacer el bien, incluso a nuestros enemigos. Esa es la actitud de un hijo de Dios. Bueno,
Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice dos cosas. Despojarnos de todo peso y despojarnos del pecado. Dos cosas. Está separando el pecado y el peso. Ahora, nosotros sabemos, cuando la palabra dice despojémonos del pecado, sabemos a qué se refiere. Todo lo que es pecaminoso, lo sabemos. Quizá alguna vez vos decís o tenés una actitud o decís de mala manera algo y quizá pasó desapercibido. Ni siquiera vos te diste cuenta, pero sigue siendo pecado, ¿no? Pero por lo general sabemos lo que es pecado. Sabemos absolutamente todo lo que conlleva el pecado. Todo lo que es pecado, chico, grande, es pecado en definitiva, ¿no? Pero ¿a qué se refiere con despojarnos del peso? Fíjense que después dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y el apóstol da como ejemplo a un corredor, a una carrera. Ahora bien, el corredor no corre con una mochila a cuestas. Eso lo hacen los soldados, ¿vieron? No sé si han visto alguna vez, yo lo he visto solamente en algún documental, alguna película, el soldado que le ponen una mochila que vaya a saber cuánto pesa y con ese uniforme, esas botas que no son para correr y empiezan a campo traviesa, se dice, ¿no? A campo traviesa y van con esa mochila a cuestas. Bueno, el corredor no es así. Y acá dice, corramos con paciencia. Hay que tener paciencia. La carrera que tenemos por delante. Nosotros corremos una carrera. Y fíjense, acuérdense que la palabra, el título de este párrafo dice, puesto los ojos en Jesús. Nuestra meta es Cristo. Tu meta es Cristo. No tenemos que dejar de ver a Cristo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en esta vida? Hacer todo lo que me ayuda a parecerme cada vez más a Cristo. Porque esa es nuestra meta. Ahora, cuando el corredor en una carrera fija, su meta es llegar primero. Es llegar primero, ser el ganador y recibir el galardón. Ahora, la cuestión en la vida cristiana no es ser el primero, porque la verdad que nosotros no podemos llegar primero, porque no somos perfectos. Pero sí la cuestión es llegar, es llegar. Todos tenemos que llegar. Dios repartió gracia y dones a los hombres y lo dio conforme a lo que Él quiso. A cada uno le dio como Él quiso. A uno le dio 30, a otro 60 y a otro 100. Así, el de 100, el de 60 y el de 30, todos tienen que llegar a la meta. Todos tenemos que llegar. Todos tenemos que llegar y como cuerpo de Cristo nos tenemos que ayudar unos a otros a llegar a la meta. ¿Cómo? Orando por el hermano. Vos tenés que orar por tu hermano. Vieron que a veces, tenemos personas que son más cercanas. Y es como que en mi mente los tengo más presentes, ¿no? Pero yo tengo que tomarme el tiempo de orar por todos mis hermanos. Por todos mis hermanos. Tenemos que cubrirnos en oración. Porque era eso lo que hacía Jesús. Y es lo que aparece en la Biblia cuando Jesús dice, le habla a Pedro y dice, he orado por ti. ¿Sabes por qué oró Jesús por Pedro? Para que tu fe no decaiga. Ahora, digo, ¿yo soy responsable de la fe de mi hermano? Bueno, según la palabra de Jesús, sí, en parte.
he orado por ti para que tu fe no decaiga. Porque Pedro, Jesús sabía lo que iba a pasar. Pedro era una persona impetuosa, se dejaba llevar por sus emociones que estaban a flor de piel. Y bueno, vieron esa situación en la que Pedro, bueno, con mucha valentía, le corta la oreja a Malco, ¿sí? Que era un guardia del sumo sacerdote, le corta la oreja. Y bueno, y ahí no estaba solamente Malco, había más. Y Pedro no pensó lo que le iban a poder hacer a él. Quizás lo podían matar por herir a un soldado. Pero ese mismo Pedro, que digamos se jugó la vida por Jesús en ese momento, después lo negó 3 veces. Y Jesús le había dicho, y Jesús por eso le dice, he orado por ti para que tu fe no decaiga. Tenemos que orar unos por otros, tenés que orar por tus hermanos. Orar por tus hermanos, porque las oraciones llegan al Padre y las oraciones fortalecen la vida de cada uno. Incluso podés librar a algún hermano que está siendo tentado. En realidad todos somos tentados. Todos somos tentados, yo digo diariamente somos tentados, ¿no? Pero esa oración que vos haces por tus hermanos puede librarlo, porque infunde fe en su espíritu. Así que bueno, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, esto refiriéndonos al peso. Yo corro hacia Jesús, ¿no? Corro hacia Jesús. ¿Y qué cosas me detienen? Porque acá está hablando de 2 cosas diferentes, el peso y el pecado. El pecado ya sabemos que el pecado es lo que nos aparta de Dios, nos aparta de la comunión con Dios, no nos permite acercarnos con libertad a Dios. Aunque sí podemos, porque Dios como nuestro Padre no nos dice, no, vos pecaste afuera. No, Dios te recibe. Y cada vez que uno se arrepiente y viene al Señor y se arrepiente, Dios te recibe, porque es tu Padre. Y yo recuerdo que el pastor Juan Russo, algunos lo conocen, él comentó una situación de una hermana que se congregaba ahí y su hijo era adicto y cada tanto la golpeaba a la mamá. ¿Por qué? Porque ella no quería que se llevara las cosas para venderlas. Y bueno, cada tanto había conflicto. Y bueno, ellos iban y a veces la tenían que llevar al hospital y a veces tenían que estar con ella y bueno, y ayudarle económicamente porque el hijo le robaba las cosas. Y bueno, y después cuando iban otra vez, el hijo estaba ahí en su casa. Y bueno, ellos en la charla le dijeron, pero hermana, su hijo no está bien. Y ella respondió así, es mi hijo. Es mi hijo. Ahora fíjense, cuánto más Dios con nosotros no nos va a dejar desamparados, no nos va a dejar tirados. Por más malo que sea lo que hayas hecho, Él te recibe porque sos su hijo. Sos su hijo. Y Él te ama. Así que este peso tiene que ver con las cosas que no son pecado. Por eso habla del peso y hace una diferencia con el pecado. Este peso tiene que ver con todo lo que no es pecado, pero que es una traba para que vos puedas correr libremente. Cuando uno deja de mirar a Jesús, empieza a mirar a otras cosas y pone en importancia a otras cosas, el trabajo, la familia, el dinero, el bienestar, todo eso
Todo eso que es lícito. Es lícito. Pero si nosotros ponemos en primer lugar todas esas cosas, estamos dejando de mirar a Cristo. Ya no estamos mirando a Jesús. Todas las cosas esas tenemos que hacerlas. Pero todo eso es el peso. Todo eso es el peso. Y el peso, ¿sabes qué? Cuando vos te vayas de este mundo, cuando nos vayamos de este mundo, todo eso va a quedar acá. No nos vamos a llevar ni nuestros títulos, ni las cosas materiales, ni el auto 0 kilómetros, ni el dinero que tengas en el banco. No te vas a llevar absolutamente nada. No te vas a llevar nada. Y todo eso es el peso. Ahora bien, si yo busco a Dios, voy a tener la sabiduría y voy a poder entender cuándo me estoy alejando de Dios y estoy poniendo la mira en eso que es peso para mí, en lo que es secundario. Es secundario, que tenemos que hacer todo eso y podemos disfrutar de lo que Dios nos permite. Claro que podemos. No es que Dios no nos llamó tenemos que vivir como monjes. No, estamos en este mundo. Y Dios creó todas las cosas para nosotros, para que podamos disfrutarla. Pero cuando mi vida no es un retiro, sino más bien unas vacaciones, ahí está el problema. ¿Entienden? Cuando mi vida no es un retiro, sino que son unas vacaciones constantes, ahí es el problema. ¿Entienden? No sé si me llegan a entender. No es que no podemos ir de vacaciones. Me estoy refiriendo a tu vida en Dios, a tu vida cotidiana. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Cómo administramos nuestro tiempo? La verdad que yo tengo que pedirle perdón casi todas las semanas al Señor, porque a veces me doy cuenta que perdí tiempo en esto, o me doy cuenta que le di prioridad a esto que podría haberlo hecho en otro momento. Y fíjense cómo nosotros a veces le damos al Señor lo que nos sobra. Le damos al Señor el tiempo que nos sobra. Bueno, primero tengo que ir al médico, tengo que hacer esto, tengo que ir a hacer las compras, esto. Y si tengo tiempo, si me sobra, pero yo no razono así. Nosotros no razonamos así. Nosotros creemos que ahora sí estoy en casa, tengo un tiempito, oro al Señor, pero yo no me siento compungido por todo lo que hice. No me doy cuenta que le estoy dando lo que me sobra. No me doy cuenta de eso. Hago todo el resto y después le doy a Dios, pero eso no me compunge a mí. Porque no me di cuenta que prioricé otras cosas antes que Dios. Entonces después mi vida va en declive, ¿no? Volvemos a las cosas antiguas, porque no le dimos prioridad al Señor. Y una de las cosas que más le cuesta a la iglesia en general, no solamente a ustedes, hermanos, a todos los cristianos, lo que más cuesta es la oración. La oración es lo que más cuesta. Y parece que el diablo nos quiere entretener en muchas cosas. Y es verdad que nosotros tenemos muchas cosas para hacer en este mundo. Pero es como que, el diablo te dicta, no, primero tenés que hacer esto, después podés hacerlo. Pero la oración es fundamental. En mi vida es fundamental. Yo no puedo dejarlo como algo secundario. Es mi vida, la oración, la búsqueda de Dios es mi vida. Entonces, tengo que tener una vida de oración. Porque si no tenemos una vida de oración, es difícil hacer la voluntad de Dios. Es difícil. Empezamos a mirar las cosas de la tierra, las cosas terrenales, mucho más que las celestiales. Empezamos a mirar las cosas que son pasajeras, como si nosotros viviéramos
por toda la eternidad aquí en esta tierra. Ahora, hermano, hacé todo lo que Dios te permita hacer en este mundo. Todo lo que Dios te permita hacer, hacelo. Pero pedí sabiduría de Dios. Que todo eso no robe el tiempo de Dios. Que no robe el tiempo que le corresponde al Señor. Porque, ¿sabes qué está en juego? Está en juego tu vida. Está en juego mi vida. Y nuestro Padre Celestial quiere que estemos bien. Nuestro Padre quiere que estemos bien. Todos nosotros. Quiere que estemos bien con Él. Quiere que estemos bien en nuestra familia. Y quiere que estemos bien para que el día de mañana, cuando nosotros no estemos más en este mundo, cuando Dios nos llame, y bueno, vaya a saber cuándo, ¿no? Porque la verdad no lo sabemos. No sabemos el día ni la hora. Pero cuando Él nos llame, Él nos pueda recibir como los brazos abiertos. Y no puede encontrar nada en nosotros que haya sido un estorbo para que nosotros podamos estar en su presencia, encontrarnos con nuestro Padre y vivir por la eternidad. Ahora, me viene ahora un pensamiento, ¿no? Vieron que, bueno, yo estoy allá en República Dominicana y hay lugares muy bonitos, muy lindos, las playas, el mar, el agua transparente. Bueno, hay otras cosas también, las montañas. Yo, bueno, me levantaba y cuando salía a la puerta veía montañas. Estaba en la calle y al fondo veía montañas y bueno, todo un paisaje completamente distinto, diferente. Y era muy lindo, sobre todo cuando va a un lugar que no conoce y que va por primera vez, todo le es novedoso, ¿no? Y todo es hermoso, todo es hermoso, todo es hermoso. Todo eso Dios lo hizo para que nosotros lo disfrutemos, ¿no? Para que nosotros lo disfrutemos. Por eso quería aclarar, no es que no podemos disfrutar, pero cuando el Espíritu Santo te redarguye, que le está dando más importancia a esas cosas que a Dios, ahí tenemos que tener cuidado. Y cuando hablamos de la familia, obviamente nosotros no nos desentendemos de la familia. Yo tengo una esposa, tengo dos hijos. Por ahí vos tenés familia, tu esposo o tu esposa no conoce al Señor, tus hijos no conocen al Señor. Hay que darle tiempo a la familia, claro que hay que darle tiempo a la familia. Pero primeramente es Dios, primeramente es el Señor, porque mi vida con los familiares que no son cristianos va a ser mejor si yo le doy prioridad a Dios. Les cuento algo. Hay un pastor, capaz que alguno me va a ayudar, que no me acuerdo el nombre. Él es un pastor de Rosario, flaquito, de anteojos, que vivió mucho tiempo en Jujuy. Bueno, decilo. No, uno flaquito. Alfredo Musi, ahí está. Alfredo Musi. Y él, bueno, me acuerdo cuando fui a un retiro de jóvenes, él compartió la palabra y él habló sobre su testimonio de cómo él se convirtió cuando era joven y la pasión que él tenía para predicar al Señor y que iban con algunos jóvenes a predicar la palabra en las plazas. Y bueno, ellos habían dispuesto los días sábados salir a compartir la palabra y bueno, se convirtió su mamá y bueno, su hermana que ya estaba casada, que vivía en otro lugar, resulta que vino justamente el día que él salía a predicar. Entonces él en ese momento pensó, digo, bueno, mi hermana vive lejos, no se va a quedar mucho tiempo, pero yo tengo carga por las personas y la verdad quiero obedecer a Dios. Entonces se puso a orar y Dios le dijo
que vaya a predicar. Él sintió que Dios le había dicho que vaya a predicar. Bueno, la hermana, cuando él volvió, se enojó con él, porque bueno, le dijo, ¿cómo yo no vengo nunca? Y cuando vengo vos no estás, y te vas, y qué sé yo, papá. Bueno, en ese tiempo no había internet, no había celulares, no había nada. Le manda una carta a este hermano. Y le dice, y empieza a decirle todo lo que le dijo en ese momento, ¿no? De que era un mal hermano. Empezó la carta así. Porque bueno, yo soy tu hermana y vos no me pusiste como prioridad y así. Pero cuando la escritura, cuando empezó a seguir leyendo, ya el tono de la escritura empezó a cambiar. Porque ella se dio cuenta que Alfredo tenía a Cristo y ella no lo tenía. Y terminó la carta diciendo que ella quería lo mismo, que ella necesitaba en su vida, en su matrimonio, necesitaba a Cristo. Pero a veces nosotros creemos que tenemos que estar. Y a veces sí, es verdad, tenemos que estar con la familia. Pero no siempre. Porque Dios es prioritario. Dios es lo primero. Y si vos querés estar bien con tu familia, tenés que priorizar a Dios. Ahora yo no digo, porque nadie se salva viniendo los domingos, ¿no? Pero le digo la verdad, hermanos, si yo no voy un domingo, es como que algo me falta. Yo quiero rendir este culto a Dios. Yo puedo rendir culto en mi casa, pero esa no es el propósito de Dios, porque por algo, incluso, fíjense, en el libro de Hechos, se reunían para rendirle culto a Dios en las afueras del templo. Y nosotros también. Yo no puedo, por ejemplo, faltar 2, 3 domingos y a mí como que no me pasa nada. No, algo me tiene que pasar. Si no, algo está funcionando mal. Porque yo quiero rendir el culto a Dios. Y justamente al despedirme de los hermanos allá en República Dominicana, que, bueno, algunas veces no hemos podido ir, porque, bueno, vino la hermana de Catalina, bueno, no soy Alfredo Musi, pero entonces tuvimos que compartir. La otra vez vino su hermano, que hace 20 años que no lo ve, bueno, fuimos, ¿no? Y así, algunos, porque ellos tienen reunión de oración los miércoles también, y la verdad que yo no trabajo. Acá sí hago algunas cosas, por más que esté de vacaciones, hago algo. Pero allá, digamos, tenía tiempo. Entonces quería compartir la oración, el culto, también había un estudio bíblico, quería compartir. Y eso le manifesté a ellos. Me hubiera gustado estar más con ustedes, porque para mí es importante. Todo lo que tiene que ver con Dios, con la edificación de mi vida espiritual, yo quiero estar ahí. Por eso le digo, no, siempre le digo a los jóvenes, a todos, los campamentos hay que ir, los retiros hay que ir porque eso es edificación, sea adolescente, joven, adulto, no importa, mayor, hay que ir, porque eso te hace bien, te edifica, porque para mí no ir es como incluso no darle importancia a mi vida espiritual, porque yo sé que voy a recibir de Dios, sé que voy a ser edificado. Por eso las cosas de Dios, las cosas del Señor tienen que ser prioridad para tu vida, tienen que ser prioridad. Vamos a empezar un encuentro de oración, vamos a ver el día, porque creemos que es importante, y ya Dios nos había hablado de tener un encuentro de oración, y cuando
tuvimos el encuentro de pastores y obreros en Córdoba. Cuando volvimos sentimos de parte del Señor. Lo vamos a llevar adelante. Vamos a poner un día, 1 hora, vamos a orar ese tiempo, un poquito más, no vamos a extender. Pero tengamos un encuentro de oración para poder orar al Señor y que Dios nos guíe, que nos ayude. Va a ser bueno. Aquel que le cuesta orar, va a ser bueno, porque eso nos va a motivar a más, a buscar más al Señor. Amén. Aleluya. Bueno, fue medio desordenado lo que dije. Había mucho más para decir, pero creo que el Señor, creo que ya nos ha hablado a todos. Corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, de la fe. Amén. Ahora sí, para correr tenemos que despojarnos de todo, tanto del pecado y del peso. Y a veces es más difícil darnos cuenta de lo que es el peso. Por eso que Dios nos ayude y nos dé sabiduría. Amén. Vamos a ponernos de pie. Le voy a pedir a Marcelo, puede orar por la palabra.